pues que los cultos se pudieran transmitir, se pudieran grabar, se pudieran llevar a diferentes plataformas, que personas han estado escuchándolo, que además hemos modernizado, como decía antes Javi, pues todo el sistema para que los hermanos que nos están viendo arriba, desde la guardería, y que después podamos también llevar esto pues para editar, pues es una bendición contar con la iglesia que tenemos, con los hermanos que tenemos. Agradecemos que en todo este tiempo el servicio no ha cesado, que las ofrendas se han aumentado y que la ofrenda mayor es poder ponernos delante del Señor para que Él siga haciendo su obra en medio de nosotros. ¿Amén? Pues muy bien. Javi estuvo la semana pasada con la novia y entonces piensa que la semana pasada no existió, pero existió, Javi. Estabas en Málaga en otra dimensión y el domingo pasado predicó Andy Wickham y yo fui hace 2 semanas, ¿vale? Pero bueno, estábamos en sintonía. Todos los creyentes, todos los que somos hijos de Dios, creo que somos muy conscientes de que necesitamos estar cerca de Él. Que necesitamos su presencia como el respirar. Pero lo más increíble de todo, mis queridos hermanos, lo más increíble es que el Señor quiere estar con nosotros. Es decir, que nosotros queremos estar con el Señor, necesitamos al Señor y el Señor quiere estar con nosotros. ¿No es maravilloso esto? Que a pesar de cómo somos, a pesar de las veces que fallamos, a pesar de nuestras debilidades y tropiezos, el Señor quiera seguir estando con nosotros y haciendo su obra. Tú necesitas a Dios y Él quiere estar contigo. ¿Alguien da más? Entonces, ¿por qué nos desconectamos con tanta facilidad de su presencia? ¿Por qué nos desconectamos del amor de nuestras vidas, de lo que realmente ha dado sentido, valor, propósito, que nos ha dado una identidad nueva, que nos ha hecho hijos de Dios? Hoy compartiré con todos vosotros la segunda parte de este pasaje. Los que no la escuchasteis o no la visteis, pues tenéis la ocasión, pero voy a hacer también un pequeño resumen. Pero recordar que la clave de todo este pasaje de Juan 15, del 1 al 8, es nuestra permanencia en Cristo. 11 veces, nada menos que 11 veces, se repite en todo este pasaje esto: permaneced en mí. 4 veces en el versículo, 3 veces en el versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7 y así. 9, 10. Ahora, para que nadie se pierda, estuvimos viendo la primera parte, es decir, el 1 y el 2. Estuvimos viendo qué es permanecer en Él, el significado. ¿Por qué debemos de permanecer? ¿El propósito? ¿Cuál es el fruto que caracteriza la vida del creyente? Es decir, ¿cómo se manifiesta en la práctica? Es decir, el resultado. Y también veremos cómo podemos mantenernos unidos a Cristo. ¿Cuáles son los elementos indispensables? Es decir, ¿cuál es el mantenimiento para mantenernos realmente en forma y estar conectados y no desconectarnos con tanta facilidad como a veces lo hacemos? Para recordar, ¿qué es permanecer en Él? Esta permanencia es un imperativo.
Eso significa que es un mandato, que es un mandamiento. No es una mera recomendación, no es una sugerencia lo que nos está diciendo Jesús, primero a sus discípulos y ahora también a cada uno de los que estamos aquí y que queremos ser sus discípulos. Por lo tanto, aquel que dice ser su discípulo y no está permaneciendo en Jesús, está desobedeciendo. Vayamos a la definición. ¿Qué es permanecer? Permanecer en Jesús es mantenerse en comunión con Él, decíamos, en dependencia de Él y descansando en Él, en todo momento, cada día. Comunión. ¿Hemos comprendido lo vital que es esta comunión personal con Cristo? Nada puede sustituir a esto, ni la Iglesia, ni las plataformas digitales, ni los eventos que se puedan realizar. Nada sustituye a tener una relación íntima, directa con nuestro Dios. Dependencia. La rama no tiene nada. Depende de la vid en todo. Nuestra dependencia absoluta de Dios es un hecho si somos ramas. ¿Recordáis que incluso cuando hicimos la primera parte, al final cantamos esa canción tan tremenda que dice: a veces yo me creo algo y nada soy sin ti? ¿Qué valgo? Dios me salvó para que gradualmente sea menos yo y más dependiente de Él. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Mirad versículo 2, porque este versículo después lo volveremos a comentar al final. Pero cuando somos sus discípulos, podándola. Cuando no somos sus discípulos, quitándola. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor tiene que llevarnos a situaciones donde de alguna manera nos ayude a no apoyarnos en nosotros, sino a apoyarnos en Él, a no tener esas muletas que a veces tenemos, esos recursos que no vienen ni siquiera de Él, para que dependamos absolutamente de su gracia, para que no confiemos, como dice el apóstol Pablo. Nos pasó esto, ¿recordáis cuando lo que leíamos en Colosenses? Nos pasó todo esto, perdimos toda esperanza incluso de conservar la vida. ¿Con qué propósito? Para que no dependamos de nosotros, sino de Dios. No confiemos, hermanos, en nosotros mismos. Fíate del Señor y no te apoyes ni siquiera en tu propia prudencia. Y en tercer lugar, descanso. Descansa en el tronco, reposa en su fuerza. Eso es lo que hace la rama. Y eso es lo que tenemos que hacer en Él. Fijaros, con, de y en. Comunión con Jesús, dependencia de Jesús y descanso en Jesús. Y simplemente para recordaros también dos cosas que parecen muy obvias, pero que, por desgracia, a la hora de la pastoral nos damos cuenta cuando hablamos con unos y con otros. Para permanecer debemos estar seguros que somos de Él. Si tú dices ser de Jesús, debes demostrarlo. Y para permanecer debemos estar seguros que somos de Él. Y por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios: examinaos a vosotros mismos. Analizaos. Haceros un chequeo. No vaya a ser que digáis que sois
y simplemente no lo sois. A lo mejor sois creyentes. De hecho, los diablos también creen y tiemblan. Aquí estamos hablándoles a los discípulos de Cristo, no a los evangélicos, sino a aquellos que son discípulos de Él. Y en segundo lugar, otro dato importante, nadie puede permanecer en Cristo por ti. Y esto también parece muy obvio, pero nadie puede permanecer en Cristo por ti. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposo, ni tu esposa, ni nadie, por mucho que te quiera, por mucho que queramos a alguien, no podemos permanecer en Cristo por él. Solo tú puedes permanecer en Cristo por ti. En segundo lugar, ¿por qué? ¿Para qué debemos permanecer? ¿Cuál es el propósito? Ahí tenemos el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Somos meras ramas que no pueden producir por sí mismas absolutamente nada, si no es por la savia que fluye por el tronco de la vid. Observar que Jesús no dice que los pámpanos dan fruto, siempre dice que llevan fruto. Porque el que produce el fruto en nosotros, en los discípulos, es Jesús. Es Dios. La fructificación depende de nuestra permanencia en Jesús. Por eso se repite y una y otra vez, permaneced en mí. La permanencia es igual a fruto. Si hay permanencia en el tronco, si hay permanencia en la vid, va a haber fruto. Conecta una cosa con la otra hasta el punto radical de darnos una coletilla asombrosa al final. Porque separados de mí, hermanos, separados de Él, de la fuente de la vida, del autor y consumador de nuestra fe, separados de Él, nada, y nada es nada podéis hacer. Cristo en nosotros, obrando a través de nosotros. No confundamos, hermanos, y a veces lo hacemos, no confundamos obra con fruto. Hay mucha obra cristiana que se puede estar haciendo en las fuerzas humanas, en los recursos humanos, pero que no es fruto espiritual que proceda de la vid verdadera. El trabajo que por sí solo produce fruto es aquel que está unido a Cristo. ¿Recordáis aquella frase que mirábamos y que algunos incluso me habéis escrito por WhatsApp y me habéis dicho, ostras, cuánto nos inquietó escuchar esa frase de ese pastor Tozer, ¿recordáis? Que decía que el 95% de las cosas que se hacen en el día de hoy, hablando de la iglesia en Estados Unidos, si el Espíritu Santo fuera arrebatado, seguirían haciéndose y nada cambiaría. Y cómo el 95% de lo que se hacía en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva del primer siglo, si el Espíritu Santo fuera arrebatado, no se podría hacer de ninguna de las maneras. Desde luego es para pensarlo, hermanos. El trabajo por sí solo no produce fruto separado de Jesús. Pero nos vamos rápidamente a la parte que nos toca para hoy. Porque todo esto que hemos dicho nos conecta con el tercer punto. ¿Cuál es el fruto que caracteriza la vida de todo creyente? ¿Cómo se manifiesta en la práctica? Observemos que Jesús habla primero, en versículo 2, si tenéis la Biblia, mirarlo, habla de fruto.
Versículo 4 también habla de fruto. Luego, en el versículo 2, al final, habla de más fruto. Y finalmente, en el versículo 5 y en el versículo 8, habla de mucho fruto. En esto he glorificado a mi Padre, versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera, mostrando así que sois mis discípulos. ¿En qué se muestra? ¿Cómo se muestra? Pues hay tres cosas en que podemos demostrar realmente que estamos unidos a Cristo. Podemos demostrar y manifestar por el resultado que tenemos. En primer lugar, por los frutos de arrepentimiento. Este fruto consiste, hermanos, por decirlo en palabras sencillas que todos me entendáis, odiar el pecado. No tenemos que odiar a nadie, pero sí tenemos que odiar a alguien y a algo. Aquel que produce el pecado y que es el padre de la mentira. Yo recuerdo a Agustín Rodríguez, recuerdo mucho a muchos hermanos que ya están con el Señor y que como estamos viendo en los jueves en el culto de oración, hablando del cielo, pues tenemos ganas de ir al cielo porque por fin nos reuniremos con algunos hermanos que nos han hecho la vida cristiana, pues con su ejemplo, con sus formas, pero también con su vida, con su fidelidad durante tantos y tantos años. Y yo recuerdo, a lo mejor muchos de vosotros recordáis a Agustín Rodríguez en la última etapa, cuando nos hablaba de todos los animales del arca, ¿recuerdas? Y nos relataba el rinoceronte, el elefante, el que tú has creado. Pero hay otra etapa antes de esa que siempre la recordaré. Y era cuando él oraba y decía, Señor, ayúdanos a aborrecer toda clase de pecado. ¿Lo recuerdas? Reconocer que todos los aspectos de nuestra vida que no andan conforme a la voluntad de Dios, tenemos que desprendernos de ellos. Apocalipsis 2 y 3. Cuando habla el Espíritu Santo, cuando habla Jesús a las iglesias, a esas 7 iglesias del Asia Menor, y se les pide a las iglesias que den fruto de arrepentimiento, reconoced que estáis lejos de Él, del modelo deseado, pedir perdón y no volváis a ser los mismos. No volver a ser los mismos. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, hermanos, no podemos perder el tiempo ni hacerlo perder. Si venimos a la iglesia, escuchamos su palabra y después seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, ¿hay frutos de arrepentimiento? ¿O simplemente hay emoción? Todo movimiento de renovación, de avivamiento en la iglesia parte de aquí, de un sentimiento sincero de culpa, no neurótico, no basado en personalidades obsesivas, sino un arrepentimiento auténtico del pueblo que se humilla y que busca el rostro de Dios, que lo busca. Es el bautismo del Espíritu, de aquel bautismo de arrepentimiento que pedía Juan el Bautista, ¿recordáis? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y claro que se ha acercado, ahora más que nunca, más que en ninguna otra dispensación. Arrepentíos, buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Dios quiere que el pueblo sea santo porque Él es santo, diferente porque Él es diferente. A mí me gusta mucho esa palabra desigual. Sé que es una marca de ropa,
Y me gusta esa marca de ropa porque es diferente a muchas veces la línea que marcan los diseñadores o que marca el comercio. Y nosotros tenemos que ser eso, desiguales. ¿Desiguales a qué? Al mundo que nos rodea. Claro que estamos en el mundo. Claro que tenemos que alcanzar al mundo. Pero no podemos ser igual al mundo, porque si no, ¿qué vamos a ofrecerle? La diferencia la hace la palabra de Dios en nosotros. Ya sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le desagrada a nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿Te lo han preguntado a veces tus hijos? ¿O incluso tú mismo? ¿Por qué tengo yo que ser diferente? ¿Por qué tengo que ser educado de alguna manera en cosas que va en contra del fluir de la gran mayoría? Porque somos hijos de Dios. Porque Él nos ha amado. Porque Él nos ha rescatado con su sangre. Y porque Él quiere discípulos que sean diferentes al mundo que no conoce a Jesús. 24/7, como decía antes Javi. No simplemente cuando estamos aquí los domingos, sino mañana, dentro de un rato, cuando termine todo esto. Rápido. En segundo lugar, el fruto del Espíritu. La única prueba de que el Espíritu Santo realmente mora dentro de mí, como hijo de Dios, es el crecimiento. El crecimiento en el fruto del Espíritu. Y ese fruto va a reproducir a Jesús. El cristiano que está dando fruto se está pareciendo cada día más a su maestro. Es como esos fans que se identifican tanto con su ídolo que al final visten como ellos, se peinan como ellos, se cortan el pelo de esa manera, ¿verdad? Todos recordáis Gálatas 5, versículo 22 y 23, ¿no? ¿Lo recordáis? Espero que sí, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu y hay 9 cosas. ¿Las recordáis de memoria? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no tenemos que preocuparnos. Eso es lo que adornó, lo que lo hizo diferente, lo que lo hizo atractivo, lo que lo hizo realmente maravilloso a los ojos del mundo, de sus contemporáneos, a nuestro Maestro. Porque ese fruto del Espíritu adornó en él. Por cierto, los que estáis en mi grupo de crecimiento y que esta tarde tenemos reunión, sabéis que nos toca precisamente esto. Las páginas, si no recuerdo mal, 162 a la 169, hablan, en el libro de Tim Keller de Gálatas, habla precisamente de esto, del fruto del Espíritu. Y él comenta que es algo gradual, que se tiene que ir dando poco a poco, que es inevitable, porque si somos discípulos se tiene que dar esto, y que además tiene raíces internas, que no es de fuera, sino que es de dentro para afuera y que también es simétrico. Es decir, que no es que yo tengo de alguna manera la paciencia o la humildad pues muy, muy subida, y a lo mejor lo puedo tener por naturaleza, porque no soy conflictivo, porque no me gusta ser de alguna manera pendencioso, y entonces pues soy persona más mansa. No. Se tiene que dar todo a la vez. Tú puedes decir que tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad.
Porque todo, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es un carácter que no puede ser explicado en términos naturales, porque es algo que produce en nosotros el Espíritu Santo, es la gracia de Dios en esa persona, un fruto que adorna, que embellece al cristiano. Cultivar el fruto que ya tenemos es una evidencia de vida, no contristar, no estorbar, no apagar, sino llenar y tener plenitud del Espíritu. De esa manera le glorificamos y además ese fruto revela que de veras somos lo que decimos ser. ¿De qué te sirve hacer aquí oraciones maravillosas, levantar las manos, estar en el pináculo de la alabanza, si después llegas a tu casa y tu esposa, tus hijos con los que convives no ven ese fruto en ti? ¿De qué le sirve al creyente que dice ser creyente, que va con la Biblia debajo del brazo y que está allí en una actitud en su trabajo, pues como, oye, mira, yo soy evangélico, yo voy todos los domingos y soy moralmente, fíjate, intachable, pero después con tus compañeros no tienes amor, no tienes paciencia? Tu gozo dependiendo de las circunstancias, si en el trabajo va bien, pues entonces estás feliz, pero en el momento que se tuerza la cosa, entonces ya amargas y derramas vinagre en tu relación. El carácter cristiano se desarrolla precisamente cuando permanecemos en Cristo, porque estamos enraizados en Él, que es la fuente de toda sabiduría, de toda ciencia. Cuando permanecemos en la persona de Jesús, realmente mostramos los frutos de Jesús, los frutos del Espíritu. Y el gran propósito de Dios, ¿qué es a la hora de salvarnos? Cuando nos ha llamado a la salvación, ¿para qué es? Pues para que crezcamos más a la imagen de Cristo. Mirar un texto que nos gusta mucho, Romanos 8, ¿vale? Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, versículo 28, ¿lo recordáis? Mas los que aman a Dios, todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Pero qué sigue diciendo? ¿Por qué no buscas tu Biblia? ¿Por qué no buscas tu Biblia? Porque a lo mejor te sabes ese versículo, pero te has olvidado de los demás. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos transformamos de dentro hacia afuera, para que seamos cada vez más parecidos a Jesús. Y muy rápidamente, esto de pasada, antes de pasar al cuarto punto, otro de los frutos por los cuales realmente vemos el resultado de que estamos conectados a Jesús, es que traemos a otros a los pies de Cristo. Mira, un organismo vivo da vida. Es un testimonio, hacer partícipes a otros del Evangelio de Cristo. Al final, las respuestas de ellos, pero nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro deber es predicar a Cristo con nuestras vidas y también con nuestras palabras. Y déjame preguntarte, ¿cuándo ha sido la última vez que nuestro testimonio ha dado ese fruto? ¿Cuándo fue la última vez que alguna persona ha conocido a Cristo por ti?
Plantéatelo. Porque si no tenemos relaciones, tenemos que preguntarnos qué nos está pasando. Si en nuestro trabajo no hay fruto de nuestro trabajo, no del trabajo que nos da la posibilidad de seguir manteniendo vida y pagando nuestros alquileres y pagando pues todos los recibos, sino nuestro trabajo como discípulos de Él. Estamos en un trabajo, estamos en una escuela, estamos en un instituto, estamos en una tienda, estamos donde estemos y estamos allí como discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para predicarle a Él. Y si eso no se está dando, algo falla. En cuarto y último lugar, 3 elementos indispensables para nuestra permanencia en Jesús. Elementos que son indispensables para ese mantenimiento, ¿vale? Ahí tenéis los 3. Estos podríamos hablar de más, podríamos hablar de otros, pero estos 3 son indispensables. En primer lugar, la palabra. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Qué importante es esto, ¿verdad? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. La morada de Cristo en nosotros es intercambiable con su palabra morando en nosotros. Él es la palabra encarnada y esta es la palabra de Dios escrita. Escrita que la podemos leer, pero que también se tiene que escribir en nuestros corazones. Mirad cómo esto es intercambiable. Si Él permanece en nosotros, su perspectiva, sus prioridades, sus principios, sus promesas, sus mandamientos, también permanecerán con nosotros. Cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra también permanece en nosotros. Por eso puede decir el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Hace ya unos días leí una frase que me encantó. Me encantó. Y me hizo plantearme alguna cosa. Mira qué frase más sencilla. Lee tu Biblia como si tu vida dependiera de ello. Lee tu Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque realmente es así. ¿La leemos? ¿La estudiamos? ¿Somos transformados por esa palabra? La palabra de Dios. ¿Anhelamos esa palabra? Leer el Salmo 119 o el Salmo 19. Porque más precioso que el oro es la palabra de Dios. Más dulce que la miel. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo realmente vamos a poder permanecer en Jesús? ¿Cómo vamos a permanecer sí o sí guardando su palabra? Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino. En medio de la oscuridad, en medio del tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, la palabra de Dios no puede estar en un estante. La palabra de Dios tiene que alimentarnos, tenemos que degustarla, tenemos que aprenderla de memoria. ¿Dónde está la memorización de la palabra? ¿Qué hizo Jesús cuando vino el diablo a tentarle? ¿Cómo pudo resistir
las tentaciones diabólicas tan difíciles, en medio de un momento de tanta debilidad como estaba Jesús. Sacando la espada y diciendo versículos de la palabra de Dios. Mirad, no existe un cristianismo de microondas, ¿eh? Ese cristianismo de microondas que nos calienta y que salimos de la iglesia como una moto. No hay atajos para una vida fructífera como discípulos de Jesús. Debes empaparte de esa palabra, meditarla, rumiarla, aferrarte a ella si quieres dar fruto, más fruto y mucho fruto. Si yo tengo la seguridad de que esto es la palabra de Dios, que el libro que tengo en mis manos es la palabra de Dios, yo voy a querer conocerla, porque conocer la palabra de Dios es conocerlo más a Él. Y conocerlo más a Él es adorarlo más. Saber qué le agrada, qué le ofende, qué es pecaminoso. En un mundo donde a lo bueno se le dice malo, ya sabéis, en el mundo que estamos, lo confundidos que está la gente, a la hora de todo, de educar a sus hijos, a la hora de emprender un futuro. ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué? En segundo lugar, la oración. John Piper define la oración, ojo al dato, como la traducción de una sola frase en 1000 palabras distintas. Separados de mí, nada podéis hacer. Si hay algo que caracteriza la vida de Jesús en todo su ministerio terrenal, fue la relación de intimidad, de cercanía que mantuvo con su Padre por medio de la oración. Podéis leerlo en la Biblia, podéis meditarlo y sería bueno que lo hicierais. Veis a Jesús en todo momento del día. Lo vemos de madrugada, lo vemos cuando está atardeciendo, lo vemos toda una noche allí, lo vemos después de comer. ¿Y nuestra vida de oración? ¿Es que no hemos aprendido del Maestro? Si él tenía necesidad de orar, ¿nos creemos nosotros mejores, más supermanes, más superwoman? Es necesario que nos demos cuenta del tiempo que ocupamos haciendo mucha nada. ¿Sabéis por qué? Porque no presentamos las cosas delante del Señor, no ponemos al Señor delante de nosotros. Toda obra, todo servicio, todo estudio, todo trabajo viene a ser nada separados de la vid verdadera. ¿Habéis escuchado eso? Todo servicio, incluido este. ¿De qué me serviría a mí predicaros a todos vosotros si yo estoy desconectado? ¿Qué fruto puedo dar? Es curioso y trágico que como creyentes podamos hacer tantas cosas sin tener mantenimiento, cuidando una vida de oración con Jesús. Y alguno que estáis aquí, es posible que me digáis, pero pastor, ¿por qué repites siempre lo mismo? Pues que como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los que estáis en Filipenses, las conectadas, a Filipenses, capítulo 3, versículo 1, ¿recordáis? Dice el apóstol, a mí no me es molesto escribiros, repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermano, ¿voy a repetir esto hasta la saciedad?
aquí y donde me inviten. La palabra de Dios, la oración, no es una opción para el discípulo de Jesús. Es curioso porque decimos a veces, no tengo tiempo. ¿Te suena eso? No tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para orar, para tener una vida de oración. No es que ore, no estamos hablando de orar antes de comer, ni orar antes de acostarse. Estamos hablando de mantener una vida de oración. Cuando decimos esto de que no tengo tiempo, de verdad, con la mano en el pecho, con la mano en el corazón y con limpia conciencia, hermanos, ¿tú puedes decir que no tienes tiempo? ¿No es más bien un asunto de prioridades y que tus prioridades están trastocadas por el Dios de este siglo? Que están trastocadas con lo que dices ser. Mira lo que leía hace poco. Si para algo va a servir el Twitter, el Facebook, el Netflix, el HBO, todas las cuestiones digitales, la televisión, ¿sabes para qué va a servir esto un día? Para que en el día del juicio se demuestre que la falta de oración y de estudio bíblico no era por falta de tiempo. Porque para lo que queríamos, bien que buscamos tiempo. ¿Se va a perder algún colchonero hoy el partido? Hace lo que sea, busca el tiempo que sea. Y si no sabe dónde lo dan, lo intenta buscar. ¿Y podemos hacer eso y no buscamos un tiempo para encontrarnos con Dios? Debemos permanecer en Cristo si queremos tener una vida fructífera. Debemos tener comunión con Jesús, depender de Jesús, descansar en Jesús desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Salmo 5. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo, podría decir muchos más salmos, pero quizás el versículo que más me ha tocado últimamente. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche. Y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Estás madrugando? No para ver los Oscar, no para ver la Super Bowl, no para buscar al Señor. Y por último, permitirme que hoy acabe con esto. La Iglesia. Yo amo la Iglesia del Señor. Yo amo la Iglesia de Dios porque es la Iglesia de mi Dios. El cristianismo no es una religión, y se lo decimos a los que no son creyentes. Es una relación personal con Jesús y también con mis hermanos. Con mis hermanos en la fe, porque hemos sido incorporados a la familia de Dios. Queremos venir a una reunión con otros porque amamos al Padre. Y porque no queremos ofender al Padre. Y sabemos que al Padre no le agrada que estemos entre nosotros con mal rollo, como a ningún padre. ¿A qué padre le agrada que sus hijos tengan contiendas? Lo que sembramos, eso también segamos. Y quizás ese sea el problema
que no quieres tener una relación horizontal con otros creyentes porque no tienes una relación vertical con el Padre. Porque no hay un cristianismo individual. La fe, claro que es individual y personal, pero el cristianismo no. ¿Cómo no vamos a tener deseos de reunirnos presencialmente? Pero no solamente de reunirnos unas horas, sino de querernos ver, de querer disfrutar, de querer seguir abriendo nuestras casas, de querer seguir haciendo reuniones fuera, de querer tener retiros, de tener campamentos. Pero ¿cómo no vamos a querer eso? Y si no quieres eso, algo falla. Cuando uno disfruta de su relación con su Padre Celestial, disfruta adorando y sirviendo con su nueva familia. Ese es el Filadelfos. Mira, ¿te vale esto? Este eslogan apareció en los años 70, simplemente que era I love la ciudad de Nueva York. Y fue revolucionario, porque además Nueva York en aquel momento era un lugar inhóspito. La gente no quería ir. Y las autoridades dijeron, algo hay que cambiar. Y entre ellas buscaron un eslogan. Pero esto es más que un eslogan para los que somos creyentes. Y para muchos de vosotros que no os habéis ido a otros lugares más bonitos, teniendo la oportunidad, que no os habéis ido a lugares cálidos, sino que os habéis quedado aquí porque entendíais que esta era vuestra iglesia y era vuestra responsabilidad y Dios os quería aquí. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos relaciones vanas, muy vanas, de poco contenido, amigos o más bien amigotes. Conversaciones vulgares, tanta vanidad, tanta frivolidad, tanto egoísmo, tanta crispación y rencor. Simplemente nos relacionamos porque somos del mismo partido político, del mismo partido deportivo. Pero tener el privilegio de venir a un lugar de santidad, de amor, de auténtico shalom, de descanso para el alma. Mira, yo amo la iglesia de Dios porque es el único lugar del mundo donde se busca la gloria de Dios y se predica el evangelio de Cristo. El único lugar. El creyente nunca se cansa de escuchar el perdón infinito de Dios, el amor inmenso del Padre. Me encanta saber que no estoy solo por el paso por esta vida, que hay hermanos que me acompañan. Me emociona oír hablar de la gracia divina, de la esperanza de gloria. Cuánto bien nos hace cantar y escuchar acerca de las misericordias de Dios. Que podamos tener paz para con Dios por medio de la obra de Jesús. Que Dios no solamente nos ha salvado, sino que nos ha hecho sus hijos. Y por tanto, herederos. Paz en nuestras conciencias, en nuestros remordimientos, paz con Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas. Por supuesto que amamos la iglesia de Dios. ¿Cómo no amarla si Cristo murió por ella? Si derramó hasta su última gota de sangre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántas veces has visto o te has visto cansado, cargado, agobiado por las circunstancias y has venido a este lugar y has salido renovado, has salido bendecido, has salido transformado por el poder de su palabra, por la obra del Espíritu Santo y por la obediencia al mandato de no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre? Dice un comentarista, fuimos redimidos
por el mismo Salvador. Servimos al mismo amo. Abrigamos la misma esperanza, anhelamos expectantes el mismo cielo, padecemos las mismas pruebas, las mismas tentaciones, los mismos sufrimientos y compartimos la misma consolación. En las cosas que más importan, estamos en la misma sintonía. Y la unidad del pueblo de Dios, la unidad de los creyentes, que no la olvidemos, hermanos, después de esta pandemia. Porque la unidad de los creyentes es el distintivo cristiano y la mejor arma o recurso evangelístico que tenemos. La oración de Jesús. Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Oremos, velemos por ese amor, por esa unidad del pueblo, por guardar la unidad que el Señor nos ha dado como cuerpo, como iglesia, porque redundará para mayor gloria de su nombre, para bendición de los creyentes y para la salvación de muchos otros. Qué bendición es ver a personas rendidas a los pies de Cristo. No hay nada como esto. Y ahora, para terminar, permitirme 2 preguntas. A la luz de lo que hemos visto en Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8, ¿estamos dando fruto y fruto espiritual? ¿Estás dando tú, fruto espiritual? Segunda pregunta. ¿Estamos satisfechos con el fruto que damos? La evidencia de que somos discípulos es el fruto que estamos dando. ¿Damos fruto porque somos discípulos y porque estamos unidos a Él? El Señor nos está dando muchas oportunidades. Y esta pandemia es una nueva oportunidad, un nuevo toque, una nueva visitación que el Señor ha querido dar a su iglesia. Para que esa responsabilidad que tenemos como discípulos del Señor sea eso, glorificarlo a Él, dando mucho fruto. Muchos más tienen que venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Pero antes debe ser podado, limpiado o quitado. A veces oro al Señor y le pido, Señor, lo que hay en la oscuridad, sácalo a la luz. No queremos ser una iglesia numerosa. Deseamos ser una iglesia con muchos redimidos. Pero lo que más anhelamos es ser una iglesia conforme a tu corazón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Recordemos lo que hizo Jesús con aquella higuera que solo tenía hojas, pero carente de fruto.
Recordemos qué hizo Jesús con aquellas iglesias que aparentaban ser lo que no eran, muy vistosas, aparentemente vigorosas, pero sin realidad de fruto espiritual, que el candelero se apagó. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, quédate con esto. Separados de Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Que estemos conectados a la red principal, porque eso demostrará que somos lo que decimos realmente ser y daremos el fruto que el Señor desea que demos, porque estamos enganchados realmente al tronco, por donde viene la savia que produce el fruto que le da honra y gloria a nuestro Dios. Que el Señor os bendiga y que no olvidéis la importancia de permanecer en Él. Para vuestro provecho, pero especialmente para mayor gloria de su santo nombre. Que el Señor os bendiga.